Para mí, yo cuando tuve la idea de invitarlo, para mí es primero que siempre miro su programa, Más Info a la tarde. Me parece uno de los programas los programas de la tarde mejor informados y que comunican muy bien las cosas. Eh, hay un equipo de profesionales muy buenos en toda la nación más en general. Creo que es un gran canal. Igual todos van a decir, es de derecha, es de derecha. Pero bueno, aunque digan que es de derecha, yo me informo mucho más que en otros canales. ¿Sí? Que no me informo. ¿Sí? Que hay mucho periodismo militante. Eh, y él es un gran periodista de muchos años, con mucha trayectoria. Es politólogo, así que es colega mío. Nacimos el mismo año, el 76, somos de la generación. Para mí está en el top 10 de los mejores periodistas de Argentina en este momento. Y no para halagarlo, sino porque lo pienso realmente. Así que, no sé si estamos en condiciones de darle la bienvenida y a cómo puede ser al señor Paulino Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Gran presentación, muchas gracias. No, por favor, Paulino, sé que hace bastante que quería charlar contigo porque yo lo comento con colegas que vos sos muy pedagógico al hablar, al comunicar. Y bueno, quiero empezar con esto. Nuestra consigna de hoy tiene que ver con algo que el otro día lo escuchaba a Eduardo Feynman, que tiene que ver con el hartazgo, ¿no? El hartazgo en la gente, pero a todo nivel, ¿no? Porque yo desde que soy chico, yo tengo 45, y yo nunca he visto el hartazgo en todos los niveles, político, institucional, económico, cultural, una fragmentación total, digo, ¿qué nos ha pasado, Paulino? Bueno, supongo que muchas cosas que puedan explicarlo. Yo creo que hay síntomas muy claros de desintegración, que hay que atenderlos a tiempos porque de lo contrario podemos definitivamente terminar en tragedia. Pero yo te diría de todas maneras que hay como una disociación, si me permitís, de planos. Es decir, Sí. efectivamente hay un microclima y un caldo de cultivo en la gran urbe de enorme tensión, mucha ira volcada a la calle, mucho hartazgo, como bien lo definís, en todo sentido, en todos los aspectos. No necesariamente lo que ocurre cuando uno se aparta un poquito del microclima de la gran urbe y encuentra en la vasta territorialidad argentina otros elementos, pero que también conllevan cierto hartazgo con las situaciones dadas, con el progreso que nos llega, o con aspectos de un sistema que creo que está crujiendo y probablemente haya que reemplazarlo y haya que modificarlo, y esas transformaciones sean sustanciales, no menores, no cosméticas, no de forma, sino de fondo. Y en ese contexto creo que va a transcurrir el debate electoral del próximo año y eventualmente el próximo gobierno, que va a tener que batallar con modificaciones ya troncales, no solo con patear para adelante las deudas, sino con estructuralmente y sustancialmente modificaciones que generen un sistema que sea más ágil, más versátil, más eficaz para dar respuesta a las crecientes demandas sociales que no están siendo procesadas por el sector político, por la política, por el sector público, por el gobierno, y que tampoco encuentran ningún orden bajo la resolución judicial. Entonces, entre cierta anomia más desapego a la ley histórico, más cultura individualista, más mucha frustración y desasosiego, efectivamente da la impresión de que hay un hartazgo generalizado. Sí, está interesante cómo lo dimensionás en cuanto a lo que es el AMBA, digamos, y lo que concierne un poquito más a 100 kilómetros más allá de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Yo te quería preguntar esto, ¿vos pensás de que esta pelea que se dio entre el presidente y la vicepresidenta, una pelea insólita, ¿en qué va a terminar todo esto? Probablemente en un rediseño del sistema de coaliciones en la Argentina. Creo que Cristina Fernández de Kirchner restauró la unidad ciudadana del 2017. En el Senado, sí. El bloque en el Senado se llama de ese modo y creo que la puesta en escena
del viernes por caso en Chaco es bastante gráfica al respecto. O sea, construye sobre la transversalidad una unidad ciudadana que no es mayoría, que es en todo caso más sectaria, más chica, minoritaria, pero con un piso alto, aunque con un techo bajo, en términos electorales digo y de proyección, con poder de veto, no de construcción, pero sí con poder de veto, y por supuesto, yo diría con un aspecto tal vez más anclado en el aspiracional del pasado que en la proyección futura eventual, que de allí puede emerger. Así que lo de Cristina yo creo que es más eso, con los suyos, con de todas maneras un denominador común que todavía estorba, molesta al peronismo, le inquieta, que es que su hijo preside el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el más importante del país, y que todavía el anclaje electoral de Cristina Fernández de Kirchner en el conurbano, que fue determinante para la llegada al poder de Alberto Fernández, allí se explica la victoria de Fernández, porque 1.200.000 del 1.700.000 votos, del 1.700.000 votos de diferencia de Fernández contra Macri Pichetto estuvieron efectivamente en el conurbano, 1.200.000 de 1.700.000. Esos famosos 18 puntos con los cuales le ganan la provincia de Buenos Aires Kicillof a la Leona Vidal. Entonces yo creo que, digamos, esa perturbación que siente el peronismo es porque ahí ve que no puede procesar la interna, mucho menos desde el gobierno, y por eso Alberto Fernández dice al país en España, lo que no dijo nunca hasta acá, que es que aspira a que esto no termine por obturar, por obstruir las decisiones del gobierno, que es un poco lo que ha pasado, porque el gobierno es insustancial desde el origen, independientemente de la pandemia, argumento de Fernández para Cristina, en cuanto a decirle, mire, no cumplimos una parte sustancial de las promesas del 2019, particularmente porque tuvimos una pandemia y nos tuvimos que abocar a eso y no hubo margen para otras cosas. Pero lo concreto es que Alberto, yo creo que Fernández, hoy empieza a gestar en su alrededor ser el anticuerpo del peronismo a la expansión del kirchnerismo, o en su defecto el anticuerpo para la continuidad del kirchnerismo. Y ahí es cuando logra protagonismo, no per se, no porque él sea líder, que de hecho no lo es, independientemente de que diga que tal vez aspire a la reelección, sino por el hecho de que apareció una oposición a Cristina Fernández de Kirchner dentro del propio oficialismo que termina por juntar lo que Cristina Fernández de Kirchner junta frente suyo, que no es solo a la oposición, sino una parte importante ya del oficialismo. Y tal vez Alberto Fernández capitalice eso, y el resto entienda que Alberto Fernández es el medio para terminar con la mayoría del kirchnerismo dentro, y la hegemonía del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Así como Cristina entendió que Alberto era el salvoconducto y el medio y el instrumento para su retorno al poder. Con lo cual todo es más complejo, digamos. Ahora, si eso ocurre y la coalición oficial se fractura, yo creo que por acto de espejo la coalición opositora, Juntos por el Cambio, es probable que también tenga alguna decisión, alguna fractura, y algunos elementos y algunos eslabones los vamos viendo a medida que el tiempo transcurre, ¿no es cierto? María. Paulino, buenas noches. María Martínez te saluda. María, un placer. Buenas noches. El gusto es mío. Y me da la sensación de que venimos repitiendo ciclos, creo que no solamente a mí, a muchos argentinos. Mi pregunta es concreta en este caso, que estoy segura que vos me lo vas a poder responder con mucha más precisión. ¿Cuál es el futuro político de la Argentina? Porque pasamos del peronismo a los liberales, de los liberales. O sea, es como que no estamos encontrando el foco. ¿Cómo ves vos esto? ¿Qué futuro tiene la política en sí en la Argentina? Bueno, muy ambiciosa la pregunta y muy atinada. Lamento responder como Churchill, como politólogo, hubiera respondido, que es: somos aquellos que vamos a contar lo que va a suceder en los próximos 6 meses para luego explicar por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. Y en ese contexto debo decirte, no lo sé. Sí tengo claro que hay un emergente creciente en la sociedad argentina que es un actor civil, indeterminado, durante mucho tiempo invisibilizado, que está con ganas de participar, de expresarse, de ser protagonista, y que desconozco
qué discurrir va a tomar en los próximos 12 meses, en el tramo final ya de la campaña, que finalmente será a partir de mayo del año próximo. Con esto quiero decir, entiendo que el sistema político está reconfigurándose, de hecho asistimos a una reconfiguración con el kirchnerismo en el poder. No tengo claro cuál va a ser el vector de esa recomposición del sistema político, porque tampoco tengo claro cuál es el nivel de descomposición al que está siendo sometida la sociedad argentina en la profundidad de lo que en superficie vemos. Y por consecuencia lo vamos a descubrir en el próximo año. Y de eso, en buena medida, va a depender el ordenamiento del sistema político. En general se ordena en virtud de los opuestos, no por vocación y enamoramiento propio. La Argentina no ha votado liderazgos como el de Alfonsín del 83, si se me permite, el de Perón en otros tiempos, por supuesto, etcétera. En los últimos tiempos ha votado por oposición, votó a Menem por oposición a Cafiero, termina votando a Kirchner por oposición a Menem, termina decantando en Macri por oposición a Cristina o al kirchnerismo, y termina restaurando el Frente de Todos del Peronismo por oposición a Macri. Entonces hemos elegido, entre opción de dificultades, como la política toma siempre las decisiones, pero electoralmente la sociedad ha elegido más a quién no votar que a quién votar. Hay que ver si aparece algún emergente que la sociedad diga, no, yo voy a acompañar este proyecto y la abrace. Desconozco si eso va a surgir, en perspectiva es una posibilidad. Paulino, yo sé que vos entendés bastante de los procesos económicos. Y, a ver, estamos en un momento realmente que yo creo que no debe ser de las crisis más terribles en los últimos 20 años por lo menos, con una inflación galopante, en promedio 5 o 6%, con niveles de crecimiento mentirosos, ¿no? Porque nos han dicho que hemos crecido 10% cuando habíamos decrecido 9%, sin reservas en el Banco Central, digamos, ¿cómo ves el tema de las LELIT, que nunca se solucionó? Digo, ¿cómo ves la economía argentina? ¿Cómo se puede implementar alguna política de Estado para empezar a levantarnos un poco? Bueno, la Argentina tiene que entrar al progreso en algún momento y a la modernidad. La Argentina ha decidido dar debates más anclado en el espejo retrovisor que en el parabrisas. Es decir, uno maneja un auto, va mirando por el parabrisas porque mira una hoja de ruta y mira hacia adelante. La Argentina parecería ser un vehículo que tiene el freno de mano y al mismo tiempo el conductor observa el espejo retrovisor. Entonces estamos discutiendo mucho el pasado, poco el presente. Uno entra en una librería en la Argentina y más del 90% de los títulos están anclados en el pasado. Solo hay un 10% puesto en el presente y en el futuro. En Suecia es exactamente casi a la inversa. Eso también describe una sociedad. Tenemos pasión por el pasado, poco afán por construir el futuro y el 2040. Desconozco si la economía va a poder entrar a esa situación. Tal vez la crisis sea un emergente que le dé un caldo de cultivo a esa discusión que todavía no nos hemos dado. No podemos tener los contratos de trabajo de la década del 70, no podemos tener un sistema, yo diría, desde el Estado, un sistema de gestión que tiene más que ver con el siglo XX que con el siglo XXI, donde un jubilado tiene que hacer una fe de vida, por ejemplo, por la propia ineficacia del Estado, de no poder procesar rápidamente un acta de defunción y por lo tanto obturar que haya fraudes a partir de personas que muertas puedan cobrar. Yo tiendo a pensar que en algún punto la sociedad está muy enojada con todo eso, con el peso de lo público que asfixia lo privado, que no ha crecido, que en todo caso incluso ha caído, hay menos empleo registrado del que había hace 10 años, cuando hay un 30% más de empleo público que hace 10 años, claro. Cuando en el sector privado lo que emerge es la marginalidad, el cuentapropismo o los monotributistas, que tampoco tienen ningún grado de estabilidad y que al mismo tiempo están al margen de las paritarias, esas que tratan de mejorar cierto poder de compra de un sector de la sociedad cada vez más chico, pero que retroalimenta la escalada de precios a propósito de que finalmente termina todo inexorablemente en precios
en una economía que tiene precios relativos muy trastocados, absolutamente trastocados. Por lo tanto, la Argentina tiene que ser ordenada, macroeconómicamente hablando, tiene que tener un proyecto de mediano plazo, 5 años vista, tiene que tener lineamientos de 5 años vistas, y tiene que tener una política integral económica que se condiga con la sustentabilidad política de ese proceso. Ojalá Argentina lo encuentre, porque de lo contrario, si no apostamos a la ciencia y la tecnología, si no aprovechamos las enormes oportunidades que el mundo le da a la Argentina a propósito de su extraordinario capital productivo que tiene en la tierra, a propósito de los recursos energéticos, el litio, los recursos naturalmente vinculados al sector agroindustrial, y todo lo que tiene que ver además con el mundo del conocimiento, donde Argentina todavía tiene algún diferencial, bueno, Argentina será una oportunidad perdida, una nueva frustración, y su proceso de degradación va a continuar. Ahora hay que apegarse a la ley, hay que establecer una hoja de ruta y finalmente cumplirla, y establecer un marco de consenso que nos devuelva un contrato social que nos permita tener una identidad. Yo creo que Argentina es un país que entiende cuál es el perímetro térreo en el cual se desenvuelven las cosas, pero no tenemos un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Ortega y Gasset, en términos de Estado-Nación. Y no tener ese proyecto sugestivo de vida en común, en general nos conduce inexorablemente a este corsi recorsi borgiano de la historia, que nos pone todo el tiempo frente a dilemas y problemas que parecerían eternos, que nos acompañan, que arrastramos, y de los cuales no podemos salir. Entre otros, la inflación, el endeudamiento, y por cierto también la falta de sustentabilidad en términos de divisas, ¿no? Paulino, la verdad que nos has dado un panorama inquietante, ¿no? Y para reflexionar, te agradecemos mucho que te hayas hecho un tiempo con nosotros, y seguramente te estaremos volviendo a llamar, ¿eh? Sos muy amable para nosotros. Yo les agradezco mucho, les agradezco el afecto, las palabras de bienvenida que mucho valoro de colegas como ustedes, y cuentan conmigo. Valoro mucho el trabajo y la profesionalidad con la que llevan adelante la tarea, y por sobre todas las cosas la pasión. Es muy importante hacer cosas con pasión y dedicación. Ustedes lo hacen de ese modo, así que los felicito. Y un saludo a Lourdes Marchese, que estuvo en este programa, no sé si te contó. Sí, te contó, una genia. Una genia hablando, presentando Poderosos, un gran libro que escribió, que lo estoy leyendo, me lo estoy devorando. Y me falta ahora el doctor Carlos Regazzoni, y me falta Elena Cole, y ya entrevisté a todos más info. Ya está. Así que voy por ello, ¿eh? En Poderosos encontramos buena parte de la explicación del problema, claro, que Argentina tiene con la justicia. Es muy importante leer Poderosos, porque nos explica Comodoro Pi, que no es toda la justicia, pero es la parte de la justicia, claro, visible en términos de procesar lo que al conjunto de la sociedad muchas veces le molesta, que es la alta complicidad del sistema para con la corrupción y para con los delitos gravosos, en una Argentina donde todo parecería indicar que nunca pasa nada, aunque, como decía el famoso anillo de Julio Humberto Grondona, del otro lado siempre algo queda. Bueno, muchas gracias, Paulino, muy amable con nosotros, ¿eh? Un enorme abrazo. Abrazo, gracias, Andrés.